Y así, de acuerdo, ya estamos grabando. Bien, líderes, buenas noches. Oficialmente ya en nuestra sesión del día de hoy. Hemos habilitado la unidad 4, en la que vamos a estar trabajando esta semana, en la cual vamos a ver parte del tema de macros. Bien, macros, de los macros. Está viendo algo sobre esto, cómo habilitar la pestaña programador. No sé si han podido ver el contenido que he colgado en la plataforma para ustedes, pero de todas formas, si alguno no lo ha podido visualizar, vamos a ir viéndolo en la marcha el día de hoy. También vamos a trabajar con una herramienta que se llama Solver, que es una herramienta en este caso, para lo que es una herramienta predictiva, que también podemos utilizar para sacar el máximo provecho. Si queremos hacer algunas inversiones, con esto podemos determinar cuál sería la mejor situación en la que podemos hacer compra de productos, gastos, ese tipo de, tomando en cuenta que tenemos un presupuesto, y en base a eso, él nos indicaría cuál sería probablemente la mejor adquisición. Bien. Entonces, no sé si hay alguna duda sobre los puntos que hemos visto las semanas anteriores, antes de entrar en materia. Estuve viendo algunos casos con algunos de ustedes en el transcurso de la semana, específicamente de la unidad 3. Gracias a Dios lo pudimos solucionar. No sé si hay alguien más que tenga alguna duda que quiera. La María, adelante. Yo le envié por correo el martes, me parece, un issue que se me generó con uno de los ejercicios. No sé si es porque me hicieron una actualización del Excel y quizá eso lo provocó, pero la verdad no pude terminar ninguno de los dos ejercicios. Pero al final no recibí respuesta. Yo también le escribí por Ok, WhatsApp. ese es el que usted me indicó que cuando trató de realizar la importación del archivo de texto le sale el asistente con todos los Ajá, datos en una única columna. exacto. Ok, sí, eso le pasó a otra compañera de usted. Básicamente, cuando ustedes cargan los datos, esto que están acá, por ejemplo, bueno, si lo abro por acá, se va a ver de esta forma, vamos a guardarlo como debemos guardarlo. Clic derecho, guardar enlace como, y aquí se llama datos de ejemplo. Entonces, vamos a abrir un nuevo libro aquí. No sé si los demás van a poder participar. Me preocupa un poquito la asistencia en los encuentros virtuales. Ok, entonces acá. Darle. Perfecto. Ok, entonces vamos al menú datos. Obtener datos desde un archivo de texto, ¿cierto? Ujú. Entonces, aquí nos va a pedir que ubiquemos el archivo, este que está acá. Él lo carga, que es este que está acá. Transformar los datos y les aparece de esta forma, ¿cierto? Ujú. Entonces, acá debemos hacer la división por columna. Ese es el paso que le faltaba. Entonces, si vamos a utilizar, en este caso estamos utilizando un delimitador, que es la I comercial, ¿se acuerdan? Que lo vimos en nuestro último encuentro. Sí.
Entonces, en este caso, nosotros utilizaríamos delimitador y lo que hace el sistema es que él analiza los datos e identifica cuál es el delimitador que se está utilizando en esta data. Él va a ubicar dónde se repiten y ya lo va a identificar automáticamente. Si en vez de tener un delimitador lo quisiéramos hacer por una cantidad, cada cantidad X de caracteres, podríamos hacerlo, o por posiciones, o incluso si como en este caso, por ejemplo, cada una de las columnas inicia con la letra mayúscula, ¿lo ven? Entonces, ese podría ser también una forma de identificar si yo tengo, por ejemplo, mayúscula o minúscula y así sucesivamente. Puedo manejarlo de esa forma. Como en este caso, tengo un delimitador, le digo acá que es un delimitador, él va a analizar la data y me dice, bueno, mira, el delimitador que estás utilizando no es de los comunes, como son estos dos puntos, coma, signo de igual, punto y coma, espacio o una tabulación. Tienes un tipo en este caso, de delimitador o separador que es personalizado. Y aquí entonces él me indica el símbolo que se está utilizando como delimitador. Y aquí yo puedo seleccionar si quiero utilizar como delimitador el que está situado más a la izquierda o el que está situado más a la derecha. Pues en algunos casos, cuando tenemos, por ejemplo, utilizamos un delimitador que es muy común, como el espacio, la coma, el punto y coma, que son muy comunes. Puede que una cadena de texto contenga un espacio, contenga un punto y coma. Entonces, en ese escenario podríamos darle uso a estas dos primeras opciones. Pero en este caso vamos a utilizar cada aparición del delimitador representa una columna. Decimos aceptar, ya vemos aquí que él hace la separación y aquí podemos presionar la parte de cerrar y cargar. ¿Para qué? Para que nos la lleve, nos lo traiga nuevamente Excel ya convertido. Y si se fijan, ya la I comercial no aparece como parte de los datos. Pues al ser un separador, al importarse, al cargarlo a Excel, él automáticamente los elimina. Bien, entonces Profesor, la esa es diferencia entre lo que vimos en el ejercicio en la clase pasada y esta forma de usar, de delimitarlo, ¿es por la versión del Office que tengamos o por el origen de la data? no, va a variar, e incluso lo dijimos, pues creo que hablamos de eso, si no mal recuerdo. Porque en la guía, en esta guía que está acá, al final, que tenemos el ejemplo paso a paso, y en el audiovisual también, hablamos de eso, que en el audiovisual también todavía no está actualizado a la versión actual, porque esos videos yo lo hice hace como, no sé, como algunos 4 o 5 años. Entonces, si se fija acá las guías, en la guía no aparece el asistente tal cual. Miren cómo aparece acá. ¿Lo ven? Y es precisamente porque esta guía está en una versión anterior, está en una versión soportada. Vamos a ver qué nos dice por acá. Hasta el 2016. Hasta la versión de Office 2016. Entonces ya a partir del 2019 y a la actualidad, el 365, han surgido cambios y por eso, bueno, esto quizás vamos a tener que actualizarlo pronto. Sí, porque Pero sí trato honestamente de, en yo el encuentro, cuando yo no pude hacerlo, me fui a la guía, me fui al audiovisual y seguía con el mismo inconveniente. Entonces dije, quizá yo estoy haciendo algo incorrecto. y usted no estuvo en nuestro encuentro anterior. Claro que sí, pero en el encuentro anterior lo vimos con el texto con delimitación según está ahí en la guía. Bueno, es lo mismo, lo único que los pasos adicionales, el asistente que cambió un poquito. Pero no hay problema. La idea en este caso es, puede hacer el ajuste y puede cargar la actividad nuevamente si desea. Ujú. Pero en las versiones ya a partir del 2019, esta es la nueva forma de hacerlo. Bien, entonces, líderes, vamos a ver el contenido del día de hoy. No sé si alguien tenía alguna otra duda. Vamos bien.
Perfecto. Entonces, vamos en la unidad 4 de 6, o sea que nos quedan todavía 2 semanas. Como ustedes saben, el próximo jueves es Jueves Santo, o sea que es muy poco probable que estemos por acá. Yo de todas formas voy a hacer la apertura de la unidad 5 el próximo lunes y entonces ya la trabajaríamos el jueves de arriba. Bien. A menos que lleguemos a un acuerdo, a un quórum, de mi parte yo no tengo problema, puedo seguir trabajando como quiera, yo me voy a quedar en casa. Pero entiendo que cada quien ya hay, a veces las personas se ocupan, se van de vacaciones y así sucesivamente, y eso yo también lo entiendo. Entonces, bueno, aquí tenemos la guía que vamos a utilizar. Ya entrando en macro, prácticamente aquí tenemos la definición de macros. El origen de la palabra macro se remonta al griego, tal como lo define en Wikipedia, macro, que significa grande. Las macros en Excel son un conjunto de instrucciones que se ejecutan de manera secuencial por medio de una orden de ejecución. Claro está que una macro puede invocar a otras, logrando de esta forma obtener operaciones cada vez más complejas. O sea que yo puedo que el resultado de una macro ejecute otra macro. Entonces, por lo regular, estos se utilizan, por ejemplo, aquí nos dice, se utiliza Excel frecuentemente, es posible que en alguna ocasión te hayas encontrado ejecutando una misma serie de una misma serie de acciones una y otra vez. Y a eso me refería que se puede utilizar cuando hacemos tareas de uso frecuente o recurrentes. Entonces, ahí podemos utilizar lo que se llaman macros. Esas acciones que haces repetidas veces se podrían automatizar con una macro. Las macros se utilizan principalmente para eliminar la necesidad de repetir los pasos de aquellas tareas que realizas una y otra vez. El macro está compuesto por un lenguaje de programación. Ese lenguaje de programación se conoce como Visual Basic para aplicaciones o VBA. Este lenguaje permite acceder a prácticamente todas las funciones de Excel y con ello también ampliar la funcionalidad del programa. En este caso, no te preocupes si no eres programador de computadoras, Excel te provee de una herramienta especial que permite crear una macro sin necesidad de conocer los detalles del lenguaje de programación. Claro, en esta primera unidad vamos a ver lo que son macros grabados, porque existen dos tipos de macros. Uno que es grabado y hay otro tipo de macro que es programado. Bien, entonces en esta primera unidad vamos a trabajar en la unidad 4 en los macros grabados, que son los de más fácil uso. Ya en las unidades 5 y 6 vamos a trabajar macros programados en un ambiente controlado. ¿Qué quiere decir esto? En un ambiente controlado en el que se controlan todas las posibles situaciones que se puedan dar. O sea que es un macro totalmente funcional que ustedes van a ir desarrollando, programando, y se le va a suministrar el código para que ustedes vayan analizándolo y viendo qué hace cada una de las líneas de esa programación. Aquí se demuestra los datos que hay que insertar al momento de crear un macro. Y aquí se muestran los pasos que hay que dar para mostrar la ficha de desarrollador o programador. En Excel hay una ficha o un menú que no viene habilitado por defecto. Es la pestaña programador. No viene habilitado por defecto. Ustedes tienen que habilitarlo. Acá les muestra cómo habilitarlo hasta la versión 2016. Bien. Aquí hay una pestañita que ya en la versión actual no la tenemos acá. Si se fijan, ya no está acá. Bien, entonces este le va a funcionar hasta la versión 2016. Pero en nuestro encuentro de hoy le vamos a mostrar cómo hacerlo a partir de ahí. Si alguno tiene alguna duda o tiene la versión actual, puede seguir mis pasos. Y los que no, pero no son mayores contratiempos. O sea, esto no es algo que es muy complejo. Y aquí se va mostrando ya todo lo que es el tema de las macros, cómo utilizarlo y demás, que lo vamos a estar viendo en nuestro encuentro de hoy.
Luego vemos la herramienta Solver. Solver es un complemento de Excel que nos ayuda a trabajar con modelos de negocio y nos permite resolver problemas lineales y no lineales. En esta ocasión, mostraré cómo activar el complemento en Excel. En este caso, Solver es un complemento y tampoco viene activado por defecto. Entonces, podemos activarlo. Aquí se le va mostrando paso a paso. Entonces, básicamente, la diferencia entre las versiones anteriores y la actual es el inicio para poder acceder a ajustar todo esto. En vez de hacerlo por acá con una flechita en las versiones anteriores, en estas versiones actuales yo vengo a archivo, opciones, y una vez en opciones ya yo puedo aquí ver lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, si quiero hacer que aparezca la pestaña de programador, vengo aquí donde dice personalizar la cinta de opciones. ¿Qué es la cinta de opciones? Esta que está aquí arriba. Personalizarla, ¿qué quiere decir? Agregarla o quitarle algo. Entonces, por lo regular, esta pestaña de programador viene sin este coteo. Y le digo aceptar, vamos a ver que desaparece, ¿no? Desapareció. Vuelvo otra vez, archivo, opciones. Personalizar cinta de opciones. Y aquí tengo, habilito otra vez. Y ya aquí la he habilitado, ¿lo ven? Entonces, para el caso de Solver lo vamos a ver más adelante, para así no saturarnos. Entonces ya vemos que aquí tenemos habilitada nuestra pestaña de programador. Igual, tenemos audiovisuales por acá, que les van a servir también de apoyo. En este caso tenemos tres, una para habilitar la pestaña de programador, otra para realizar los macros grabados y otra para ejecutar la función, la herramienta Solver. Y en cuanto a las actividades, tenemos dos. Tenemos la actividad 1 y la actividad 2 de la unidad 4. Bien, un punto interesante a tomar en consideración. Si ustedes utilizan Windows 2011, Windows 11, Windows 11 está haciendo algo últimamente que es, no sé si es la versión más actualizada, que es que nos está descargando los archivos en ocasiones bloqueados. Si se fijan, cuando yo abrí esa actividad 1 que yo descargué, la voy a abrir nuevamente para que la puedan visualizar. Miren cómo aquí me dice un riesgo de seguridad, Microsoft ha bloqueado la ejecución de esa macro y todo lo demás. Bien, para evitar esto, ¿qué yo hago? Cierro el archivo o cuando lo descargo, voy a donde está el archivo, hago un clic derecho, mostrar más opciones o propiedades y les va a aparecer esta pestaña que indica desbloquear el archivo. Bien, cuando yo lo desbloqueo, le digo aquí aplicar, luego aceptar, que lo ejecuto nuevamente. Ya él me permite ejecutar el archivo sin ninguna advertencia, ¿lo ven? Eso es bien importante para que lo tomen en consideración, pues los que tienen Windows 11 pueden tener la necesidad de trabajar de esa forma. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un libro con 4 hojas. La primera hoja tiene las instrucciones. Nos pide realizar una sumatoria sencilla de las tareas 1, 2 y 3 usando macros, realizar una sumatoria sencilla del total y el examen final usando macro, y luego colocar los nombres de las damas en color rosado y los caballeros en azul. Realizar capturas que se muestre el código para la edición del macro que se acaba de realizar y realizar captura donde se muestren el lugar desde donde se puede eliminar el macro que acaba de realizar. Entonces luego aquí tenemos varias hojas, una para el macro que se va a grabar, que es este, mostrarlo en funcionamiento, otra con una captura de pantalla con el código generado de ese macro que se puso a funcionar, y otra que indique cómo yo eliminar el macro que acabo de crear. Bien, entonces, en este caso, tenemos aquí un ejemplo de un registro de calificaciones, en el cual
tenemos que sumar aquí estos valores. Bien. Y una vez sumados estos valores, entonces luego vamos a sumar aquí el total de tareas y el examen. Esto no tiene mayor complejidad, pues aquí con una simple función yo hago esa tarea con dos funciones, ¿bien? Lo que sí puede traernos un poquito de complejidad es el tema de identificar cuáles son las damas y los caballeros para entonces sombrearlos de azul o de rosa. Bien. Entonces, en este escenario, como no tenemos quizás una celda de control, como el sexo, por ejemplo, que me identifique si es masculino o femenino, no tenemos una tecla de control, nosotros vamos a crear un pequeño control acá, a nivel de los nombres. Bien, esto nos va a ayudar a nosotros poder identificar, pues, si yo podría decir, por ejemplo, los nombres que empiecen con J, Juan, José, Jerónimo, Jorge, bien, pero esto no lo incluye todo, porque, por ejemplo, aquí tengo a Pablo y tengo a Víctor, tengo a Ricardo y tengo a Humberto, o sea que no va a ser algo como que me va a dar seguridad de que ese patrón, si yo lo sigo, voy siempre a ver todos los hombres, o todo el sexo masculino y todo lo del sexo femenino. Y si se Bien, pone, entonces, disculpe, en maestro, este... y si se pone Uh-huh. por orden alfabético, por ejemplo, masculino, por orden alfabético femenino. eh, 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 sí, podría ser, podría ser. Pero en este caso, por ejemplo, yo siempre propongo para hacer algo que no sea, puede ser F o M, bien, de masculino o femenino también. Yo podría, por ejemplo, acá, en este caso es una M, por ejemplo. Bien, y aunque en este caso yo podría aquí sombrearlo y colocarlo de color blanco para que no se vea, por ejemplo. Aunque al final cuando esto se ponga de color azul o rosa, se va a visualizar. Pero la idea es ver que... Entonces, María es femenino, ¿verdad? José es masculino. Y aquí yo estoy creando un control. Ahorita lo vamos a ver funcionando. Lo estoy haciendo manual. Se supone que ya la data tiene que tener esa información en un ambiente real. Aquí yo estoy preparando los datos para que haga lo que yo necesito. O sea que todavía no hemos hecho nada, ninguna actividad práctica de valor. Aquí yo tengo mi data preparada. Bien. Entonces, ahora vamos a invocar el macro. Bien. El macro primero que vamos a utilizar es el que haga la sumatoria de las tres primeras tareas. Luego vamos a hacer el de la sumatoria del total de tareas y el examen final. Y por último, como ya preparamos, vamos a aquí a hacer para que haga para que valide cuáles son caballeros y cuáles son damas y le indique su color. Bien, esos primeros pasos son los que vamos a realizar en esta hoja. Entonces, para ello, vamos a venir acá al área de programador. Y aquí tengo algunas herramientas. Dentro de las que tengo acá, vamos a utilizar hoy solamente la grabadora de macros, esta opción de macros,
y vamos a insertar un botón mediante el cual yo pueda invocar el macro. Bien, entonces vamos a utilizar el más sencillo, que es la grabadora de macros. La grabadora de macros tiene algo interesante, que es que yo puedo hacer un macro sin la necesidad de insertar un código de programación. Eso se logra gracias a que yo voy haciendo clic y voy insertando las funciones y haciendo los cálculos que necesito, y él va grabando esa información. Dentro de las debilidades que tiene esta herramienta o la facilidad que tiene la herramienta inicialmente, es que es mucho más fácil uno crear un macro corto que haga una tarea específica. Bien. Dentro de las debilidades que tiene es que funciona como si fuese una grabadora de cassette, de los tiempos de antes. Que si yo estaba grabando algo y dañaba la grabación, entonces tenía que volver a empezar. Bien, no podía como cortarlo y no tenía que volver a empezar. Igual aquí, si yo en el proceso de la grabación del macro cometo un error, ese error se graba junto con el macro y puede alterarme el resultado. Bien. Entonces es bien importante que a la hora de que estemos grabando el macro, lo hagamos de manera tranquila y que sepamos bien lo que estamos haciendo. Otro punto importante podría ser hacer macros de corta duración. Así tengo menos probabilidad de cometer un error en la grabación del mismo. Adelante, Penélope. Sí, gracias. Disculpa, yo no tengo esa opción al lado de automatizar. Bueno. Precisamente la habilitamos. Vamos por el menú archivo, opciones, y en este cuadro de opciones va a venir acá donde dice personalizar cinta de opciones. Y este cotejito de acá de programador debe estar colocado y luego le da aceptar. Developer. Ok, vamos a ver. Solo le doy a OK, o sea, no tengo que darle a import ni nada de eso. No. ¿Ya lo cotejó? Sí, ya. Ok, gracias. Y Ahí le disculpa. aparece. Siempre, no hay problema. Entonces, aquí tenemos entonces la grabadora, ¿verdad? Entonces tenemos aquí, vamos a posicionarnos acá donde queremos que caiga el resultado inicialmente. Y vamos a venir acá a esta opción que dice grabar macro. Bien. Hay algunos puntos interesantes aquí a tomar en consideración cuando voy a grabar mi primer macro. Lo primero es que el nombre del macro no debe contener espacio. Bien. Si yo digo, por ejemplo, macro espacio 2 y trato de darle a guardar, me va a decir que hay un error de sintaxis con el nombre del macro. El macro como mucho acepta un underscore, que es una rayita abajo. Entonces, aquí si yo coloco, por ejemplo, el nombre de este macro va a ser registro de calificaciones. Registro de calificaciones. Y sería así, ¿bien? Este es lo primero, el nombre. Luego, tengo aquí la combinación de tecla con la cual voy a invocar ese macro. Bien, yo puedo invocar ese macro con la ejecución de esta combinación de tecla en el teclado, o puedo venir directamente a macros, seleccionar el macro y luego darle al botón ejecutar. Son dos formas de hacerlo de manera fácil. La tercera forma va a ser nosotros utilizando un botón que vamos a insertar aquí debajo para que el participante o quien vaya a utilizar este macro simplemente presione el botón cuando lo necesite. Bien. Entonces, si aquí yo pongo, por ejemplo, control, me dice que es control la primera. Si aquí pongo la S, él aquí me lo permite. Bien, pero si pongo, por ejemplo, la E, mayúscula, miren cómo él me agrega aquí. Mayús significa la tecla Shift, Control, Shift y E. ¿Por qué? Porque esta combinación de control más E mayúscula está siendo utilizada por otra función del computador. Bien, entonces, al no poder asignarme esa misma, él agrega el shift acá. Bien. Pero en este escenario, como yo sé que la S minúscula está disponible, yo simplemente la selecciono, o sea, la escribo, y ya yo sé que va a ser control S. O sea, que ya una vez yo grabe mi macro y lo guarde,
voy a poder invocarlo con esa combinación de teclas. El tercer punto es, ¿dónde yo quiero guardar mi macro? Bien, hay 3 lugares donde se pueden guardar el macro. Se puede guardar el macro en este único libro, que es la opción que yo más utilizo, pues como vivimos siempre impartiendo estas clases, entonces no hago nada teniendo 100 macros de esto mismo, que al final quizás no vamos a utilizar en un ambiente real. Bien, entonces, esa es la función en este libro. La siguiente función es en un libro nuevo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo abro un libro nuevo, ya este macro va a estar dentro de esas listas de macros que vienen en un libro nuevo. Bien. Y la otra opción, que es la más utilizada cuando ya se trabaja día a día con macros, es el libro de macros personal. El libro de macros personal quiere decir que no importa que sea un libro nuevo, que sea un libro que te envíen, un archivo que te envíen por correo electrónico, o que sea un archivo que te pasaron una memoria, siempre va a estar disponible ese macro que tú guardes en esta posición para tú ejecutarlo en cualquier libro de Excel. Bien, entonces va a depender de la necesidad que tengamos, seleccionar esta parte. En mi caso yo voy a seleccionar este libro y ya cuando yo borre el archivo, que no lo vaya a utilizar más, entonces ya el macro se va con ese archivo cuando se elimine. Por último, tenemos la descripción. Siempre es importante colocar una descripción al macro que indique o que dé una idea de el proceso de ejecución de este. Bien. Entonces aquí yo podría colocar esto, por ejemplo, si en algún momento yo no puedo ejecutar el macro y hay una persona dentro del departamento que no es su día a día, pero con el nombre del macro, la descripción del macro puede dar solución a la necesidad puntual. Ok, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo presione aquí aceptar, va a aparecer acá, este botón va a cambiar, me va a decir que se está grabando un macro. Y aquí debajo va a aparecer un pequeño botón tipo cuadro, indicándome que también se está grabando un macro. Mírenlo aquí. ¿Lo ven? Cuando me coloco encima, me dice que se está grabando, que haga clic para detenerlo. Igual acá, me dice que haga clic para detenerlo. A partir de este momento, todas las tareas que yo haga acá, inserción de fórmulas, funciones, todo eso se va a guardar en ese macro que se está grabando. Bien. Entonces, lo primero que voy a hacer acá es hacer el cálculo de esto. Este cálculo lo vamos a hacer bien sencillo. Sumamos todo esto y que me lo coloque aquí. Con esta función lo logro. Bien. Arrastrar todo esto hacia aquí abajo. Con un doble clic acá ya yo hago que eso se autocalcule hasta acá. Luego hago una sumatoria acá para ver el total de tarea más el final. Esto también lo llevo hasta acá. Y si quiero aquí también puedo asignarle un formato. Un poco centralizado, lo pongo de este tamaño. Y hasta negrita lo pongo. Todo eso se va a aplicar. ¿Ven? Y por último, fue la parte de que identifique si estos nombres, si son masculinos o femeninos. Ya yo lo identifiqué. Entonces voy a utilizar aquí lo que se llama el formato condicional. Una nueva regla que aplique un formato únicamente a celda que contengan cuyo valor, texto específico, termine por una M mayúscula, por ejemplo. Todo esto, si se fijan, yo cambié de aquí a acá. Miren cómo esto aquí cambia. Bien. ¿Por qué? Esto es dinámico. Bien, esto se llama formato condicional. Él va a aplicar un formato a esa selección de celda dependiendo de la condición que se dé. Bien, entonces, por ejemplo,
Aquí yo le digo, si el texto contenido acá termina por una M, él va a aplicar un relleno azul. ¿Por qué? Porque ya yo sé que si termina con una M, es porque es masculino. Mírenlo aquí cómo lo aplico. ¿Lo ven? No hemos corrido el macro, simplemente estamos ejecutando este formato para que el macro vaya aprendiendo. Él sigue aprendiendo todavía. En la misma selección de datos, voy a hacer una nueva regla, pero con el femenino. ¿Por qué lo hago en la misma selección de datos? Porque este nombre que está acá en la primera celda, que hoy se llama Juan, mañana se puede llamar Juana. Entonces el macro tiene que tener la capacidad de, con la ayuda del formato condicional, determinar si es F o M en la cual termina esa celda. Bien. Entonces volvemos otra vez por acá. Aplicar formato únicamente a la celda que contiene un texto específico que finalice por la F mayúscula. Y me le va a aplicar un formato color rosa. Aquí está. Bien. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Solamente realizar el ejercicio de manera manual. Recuerden que el macro lo que hace es, nos facilita esas tareas repetitivas para que nosotros no tengamos que hacerlas todos los días. Pero para que el macro aprenda, hay que enseñarlo a hacer las cosas. Entonces, en este caso ya concluimos. Le voy a decir detener el macro. Ya ese macro se grabó. Si yo lo quisiera visualizar, vengo aquí donde dice macros. Y aquí tengo el registro de calificaciones. Mírenlo acá. Entonces, vamos a eliminar estos cambios que nosotros hemos hecho. Eliminamos esto. Y para ponerlo un poco más interesante, vamos a cambiar estos valores. Y sabemos que tiene que dar una nota al final de 90. Y estos valores acá yo los voy a cambiar. Si se fijan, aquí tenemos a la Juan con una M, ¿verdad? Para yo eliminar ese color, tengo que venir por acá, por formato condicional. Y aquí me dice borrar regla, borrar reglas de la celda seleccionada. Aquí le doy y se va el color, ¿lo ven? Voy a sustituir aquí Juan por una Juana y la M por una F. Esta celda que en su momento era masculino y era azul, se supone que cuando invoquemos el macro ahora debe quedarse de color rosa. Bien. Entonces, adicional a esto, vamos a agregar el botón. En programador, insertar un control de formulario. Y aquí yo le voy a decir que quiero que me agregue ese botón acá. Y él me abre la lista de macros para que yo seleccione qué macro yo quiero que se ejecute cuando yo presione ese botón. Bien, tú vas a presionar ese, tú vas a ejecutar ese. Si se fijan, aquí el botón se agregó. Yo puedo aquí inclusive cambiarle el nombre. Un poco largo, pero bueno. Y aquí está. Entonces, me coloco por aquí arriba. Le digo aquí calcular, hacer el cálculo. Miren qué rápido lo hizo. Miren cómo él se adaptó a los nuevos valores que yo cambié acá. Bien. Y miren cómo él se adaptó aquí a el nombre de Juana, que hice un cambio también. Y me lo coloco en este caso de color rojo. Bien, entonces, básicamente es eso, tener en cuenta a la hora de grabar el macro, la lógica de lo que queremos que el macro haga. Si se fijan, por ejemplo, nos detuvimos un poquito aquí a analizar cómo yo iba a lograr esto en este escenario, ¿bien? Porque todo tiene una lógica.
Pero vamos a iniciar con esos macros que son fáciles en la empresa, que son tareas repetitivas que no necesitan de tanto, quizá un análisis tan profundo, pero que podemos automatizar con poco esfuerzo. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto? Si quieran, les vuelva a indicar antes de continuar avanzando. Todo claro de este lado. Perfecto. Entonces, bueno, miren, ya aquí nosotros hemos grabado nuestro macro y ahora nos falta por acá colocar la edición del macro. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál fue el código que se generó? Vengo aquí a programador, voy a macro y selecciono mi macro y en vez de decirle, por ejemplo, aquí lo puedo ejecutar. Bien, le voy a decir aquí modificar. Cuando le digo modificar, él no me va a habilitar la grabadora para que yo vuelva a grabar. No, él me va a abrir el código que se generó para hacer toda esa tarea que nosotros hicimos. Bien, si se fijan, aquí me aparece el nombre del macro, nos aparece la descripción del macro que nosotros colocamos al inicio, ¿se acuerdan? Y nos aparece incluso la combinación de teclas para acceder a ese macro. Aquí fuimos seleccionando las celdas, luego aquí fuimos realizando una sumatoria y así se visualiza todo lo que fuimos ejecutando. Bien, ese es el código. De eso vamos a hacer una captura y esa captura es la que vamos a colocar. Esa captura es la que vamos a colocar en acá. Bien, acá. Vamos a copiarla. Colocamos por acá. E igual, ¿cómo eliminar el macro? Vamos a volver aquí a macros y básicamente sería seleccionar nuestro macro y presionar el botón eliminar. Aquí él nos dice que si lo queremos eliminar, si le decimos que sí, él lo elimina. Si le decimos que no, él no lo elimina. Básicamente es seleccionarlo e indicar aquí que y ahí yo hago mi captura de que aquí yo puedo hacer ese trabajito de eliminar el macro. Bien, y aquí tengo esos datos. Entonces, ya esto nos da una idea de que usted sabe navegar en esa estructura básica de lo que es el macro grabado. Ahora, un punto que es bien sencillo, pero no menos importante, es que este macro que ustedes acaban de realizar de manera grabada, si no se guarda de la manera correcta, puede que cuando ustedes lo carguen en la plataforma, no se ejecute de la manera correcta cuando yo lo esté evaluando. Y este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque si usted hace un macro y no lo guarda de la manera correcta, cuando lo comparta tampoco se va a ejecutar. Entonces, para guardarlo de la manera correcta, vamos a ir al archivo, guardar como, y aquí en vez de utilizarlo con el formato tradicional de Excel, XLS o XLSX del libro de Excel, van a utilizar la opción libro de Excel habilitado para macros o XLSM. Bien, hoja de Excel habilitada para macros. Cuando ustedes lo guarden de esta forma, que es el archivo que van a cargar, se van a dar cuenta de la diferencia entre un archivo y otro. Bien, esta es la manera tradicional de cómo un archivo se visualiza. Bien, esta es la manera más clásica, que es cómo se descarga la actividad. Esta es la manera un poquito más avanzada de cómo el icono se visualiza. Y este es el icono de el macro. ¿Sí? Macro, donde tenemos la hoja de Excel y aquí tenemos la automatización. Si se fijan también cuando me posiciono encima del archivo, me aparece este recuadro que me indica si una hoja de cálculo, una hoja tradicional, o una hoja actualizada, o un libro de macro, habilitado para macro. Entonces, muy importante este punto.
para que lo tomen en cuenta. Archivo, guardar como y habilitar libros para macros. Entonces, señores, ya aquí acabamos con la primera actividad. Breve, sencilla, no, sin muchas complicaciones. Entonces, vamos ahora a ver la actividad 2. Actividad 2 de la unidad 4. Bien, entonces en esta ocasión vamos a utilizar la herramienta Solver. La herramienta Solver por defecto se encuentra en el menú Datos. Bien, en versiones anteriores, en esta versión, por ejemplo, ustedes la encuentran aquí, en el menú Datos, al final a la derecha. En ocasiones, en las versiones anteriores, la pueden encontrar dentro de Esquema, por acá. Para ya habilitar ese complemento de Solver, vuelvo a Archivo, Opciones, y acá voy a utilizar la opción de complementos, esta que está acá. Cuando yo presiono aquí complementos y presiono acá el botón ir y debajo, aquí me van a aparecer las herramientas o los complementos que yo tengo activos. Por defecto Solver no viene habilitado, viene sin esto. Y no aparece aquí hasta que yo no lo habilite acá. Bien, entonces debo habilitarlo, presiono aceptar y entonces en ese momento me aparece acá. Vuelvo otra vez. Archivo, opciones, complementos, botón ir. Bien, aquí está. Bien, entonces ya tenemos aquí habilitada la función Solver. Y aquí tengo diferentes, yo puedo hacer diferentes análisis con Solver. Pueden hacer un análisis en base al máximo, un análisis en base al mínimo, o un análisis en base a un valor X de inversión que yo quiera realizar. Por ejemplo, en el valor máximo, yo tengo esta situación en la que tengo aquí diferentes marcas de autos que se pueden adquirir en el mercado. Pero tengo unas limitaciones, que en este caso son restricciones, en base a la máxima cantidad de vehículos que yo necesito, cuánto es el máximo de una marca u otra marca en específico. Bien, entonces, este cuadro está hecho para que yo automáticamente tiene un precio por vehículo, aquí se van a colocar las cantidades y aquí se multiplican las cantidades por los precios. O sea que aquí yo voy a tener el total de las cantidades colocadas por el precio y el subtotal aquí. Y de este lado voy a tener unas ventas totales que va a ser equivalente a la suma de todos estos subtotales. Bien. Entonces, desde esta celda de acá, yo voy a ejecutar la función Solver. Y aquí yo le voy a decir que vamos a trabajar con el análisis máximo, que el objetivo va a estar en esta celda de E3 y que según vayan cambiando las celdas variables, van a ser estas que están acá, con control presionado. ¿Por qué con control presionado? Porque si yo cambio esta, de esta a esta, miren cómo se cambia acá, ¿ven? No me la agrega como adicional. Entonces yo tengo que seleccionar la primera y luego con control presionado voy seleccionando las demás para que él me haga este ejercicio, ¿lo ven? Aquí yo le estoy indicando cuáles son las celdas que van a cambiar de posición o de valor. Bien, porque la idea es que se vayan aumentando aquí las cantidades de vehículos hasta lograr esto que está acá. Entonces, por ejemplo, luego yo voy a colocar las restricciones. ¿Qué son las restricciones? Que cuando él esté haciendo el análisis, garantizar que el total de los vehículos, por ejemplo, no exceda los 30 vehículos. Que el total de Toyota no exceda los 58. Aquí hay un tema, y es que si el total de vehículos son 30 y tengo el primer análisis en 58, se van a vender todos los Toyota delante, ¿verdad? Entonces vamos a probar a ver si es verdad. Entonces aquí le digo, las restricciones vamos a agregarlas. Entonces aquí le digo, bueno, mira,
el valor que está aquí del total de autos, que es la suma de toda la variación que va a ser aquí, va a ser menor o igual que este valor que está aquí, que el total de autos requerido. Lo agrego. Ahora, el total de vehículos runner o Toyota va a ser menor o igual que este que tengo por acá. Lo agrego también. El total de Honda Accord va a ser menor o igual a este 20 que está aquí. Lo agrego también. Y por último, el total de Hyundai va a ser menor o igual a este que está acá. Y en vez de darle a agregar en este caso, porque si se fijan, él cuando lo agrega, limpia esto esperando que yo le coloque otro más. Como no tengo más, le voy a tener que dar a aceptar y entonces ahí me va a dar un error. Entonces ya en este escenario yo le digo, en vez de agregar, le digo aceptar, en donde él lo agrega y me devuelve aquí a la pantalla principal. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Hasta este momento, ¿hay alguna duda? No. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ya aquí entonces él me dice, bueno, mira, el método de resolución va a ser un no lineal. Aquí hay diferentes métodos que pueden ir utilizando. Según lo van cambiando, aquí él le va a ir cambiando la resolución. Y ya si yo aquí le digo resolver, él me va a hacer el cálculo. Me dijo, bueno, mira, encontramos una solución. Se ha encontrado al menos una solución. Y si se fijan, aquí, él nos, como era de esperar, se vendieron primero todos los Toyotas. Bien, los 30. No este valor aquí como un valor residual. Podemos hacer caso omiso a eso. Y si se fijan, no, la restricción evitó que pasara de 30 vehículos. Y aquí se me indica que para yo lograr esta cantidad de vehículos estimado, porque en base a 30, debo tener un presupuesto de este tipo, en este escenario. Bien. Vamos a hacerlo nuevamente, pero en este caso vamos a controlar un poquito más los límites para ver si logramos una distribución lo más equitativa posible. Vamos a decir que yo necesito 15 Toyotas, por ejemplo, como máximo, 10 Accord, y aquí tengo 10 y 15 son 25, y aquí tengo 14, serían 39, ¿verdad? Por lo que se deben vender 15, 10 y 5. Ese es el resultado final que debe dar aquí. 15, 10 y 5. ¿Para qué? Para que no exceda de los 30. Se va a vender todo lo Toyota, todo lo Accord y van a venderse 5 de Hyundai. Bien, vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Tengo las mismas restricciones, lo único que hemos cambiado aquí son las cantidades. Es importante. Antes de cuando usted invoque el solver, debe invocarlo acá, en una celda que contenga una fórmula. Bien, si lo trata de invocar desde aquí, seleccionando esta celda, le va a decir que esa celda no contiene una fórmula. Por ejemplo, si le digo aquí, no debió. Lo regular me dice que no contiene una fórmula, que tiene que tener una fórmula. Vamos a ver. Efectivamente, si se fijan, en este escenario, se cumplió aquí el modelo predictivo, así como le indiqué previamente. Se vendieron los 15 Toyota, los 10 de Honda, y de Hyundai solamente se vendieron 5, porque ya con esto llegamos al límite del máximo de vehículos que se necesitan, que son 30. Si se fijan aquí en este escenario, el presupuesto es menor, porque los precios de los demás vehículos aquí debajo son menores. Bien, entonces, para el valor mínimo vamos a hacer el mismo escenario, lo mismo que hemos hecho allá,
van a hacer eso mismo que hemos visto. La única diferencia va a ser que al momento de usted invocar el solver, en vez de usted seleccionar aquí max, va a seleccionar min y va a agregar los mismos componentes tal cual como lo agregamos en el anterior. Al final le va a dar un valor muy similar a 0. Bien, porque el menor riesgo está en no invertir. Pero en este escenario en el que nos dan un presupuesto X, bien, que nos dan un presupuesto X, ya aquí nos están dando 10 millones de presupuesto, entonces aquí yo puedo agregar ese valor de ese presupuesto directamente acá. Entonces ya él no va a tomar como valor, no va a tomar la cantidad de vehículos, sino el valor que yo voy a, el valor que voy a adquirir acá, y que no exceda de esos 10 millones. Claro, también toma en cuenta el tema de las restricciones de los vehículos, por si acaso. Por ejemplo, no es lo mismo que yo tenga acá con 10 millones, quizás aquí yo puedo comprar 2 por 10, son como 20 vehículos, más residuo, como algunos 20 y algo de vehículos puedo comprar de este tipo, de este modelo. Todavía no estoy excediendo en ninguna de las dos restricciones. Bien. Pero si en dado caso fuesen menos vehículos acá, entonces sí podría tener esa cantidad de vehículos con este monto, para tener una idea. Entonces vamos a hacer lo mismo acá, le decimos que vamos a cambiar en base a esto y a esto. Y las restricciones van a ser que este valor sea menor o igual, perdón, este de los autos sea menor o igual a esto que está aquí, lo agrego, que este valor sea menor o igual a este que está acá, lo agrego, que este valor aquí está, y vamos a decirle resolver para ver qué nos arroja. Aquí el valor es este, E2. Ahora, si se fijan, aquí él me está dando, este es el valor que me está dando. Donde tengo aquí el 6 millones y algo, 2 millones y algo, y aquí tengo como 200,000 y algo. Bien, no me está dando un valor como muy real. Aquí me está dando como una proporción para lograr lo que estamos buscando aquí, que son controlar los 10 millones. Bien. Entonces, si se fijan aquí, se están vendiendo incluso aquí en porciones, vehículos en porciones, donde tenemos un 3.4, tenemos un 2.3, y aquí tenemos menos de un vehículo. Pero claro, esto es un aproximado, ¿bien? Entonces, la idea es que yo puedo aquí tener, en base a un presupuesto que ya yo tengo, tener una distribución de la cantidad de artículos que yo puedo adquirir en base a ese presupuesto con los diferentes precios que yo tenga en una plantilla de precios. ¿Sí? Y adicional a eso, teniendo en cuenta unas restricciones de cantidades. Bien, al final, el total aquí debe darles 6.59, 7 si es este tipo de valor, y si lo tienen como tipo íntegro, aquí el tipo de datos, entonces puede que le dé aquí un número como 25. Bien, pero no, casi siempre da 6.59 o 7. Como máximo, si nosotros le corremos aquí los decimales, le daría como. Bien. ¿Dudas sobre lo que hemos visto el día de hoy, líderes? ¿Aclaraciones?
¿Está complejo, fácil? Se ve fácil, nos daremos cuenta cuando hagamos el ejercicio. Me alegra mucho que lo vean desde ese punto de vista. Bueno, la idea en este caso es, ya en la práctica ustedes van a ir viéndolo un poquito más de cerca. La grabación voy a tratar de subirla mañana para que así ya la puedan tener y hacer sus prácticas y puedan verla nuevamente. Si tienen alguna duda, saben que pueden contar conmigo, me pueden contactar y con mucho gusto les apoyo. Por favor, motiven a los demás para que se integren. Ya espero ya en el transcurso de la semana próxima compartir el cuadro de avance para que así puedan ir viendo cómo van y hagan los ajustes del lugar. De mi parte, un placer estar con ustedes esta noche y espero que les haya gustado la clase. Nada, hasta la próxima. Bye, bye. Gracias, que queden bien. Bye, buenas noches. Siempre la hora.